לך דודי לקראת כלה בליל שבת נקבלה. שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד השם אחד ושמו אחד שמול תפארת שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה בין שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, עורי עורי שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה בין שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה בין שבת נקבלה. דודי לקראת כלה בין שבת נקבלה. לך 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 דודי לקראת כלה בין שבת נקבלה.
Yo conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni tampoco es del hombre el andar y dirigir sus pasos. Corrígeme ahora, oh Señor, para que el día de tu llegada no me extermines. Jeremías capítulo 10, versículos 23 al 24. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal que, como ustedes ya saben, se titula La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, su servidor José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto les digo que ojalá y se hayan dado el tiempo para que por lo menos haya sido corroborada una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho durante estos 104 programas, 105 con el del día de hoy, es cierto. Y bueno, queridos hermanos, a nombre de todos ustedes, permítanme agradecer en esta ocasión a nuestro entrañable hermano don Harún Cárdeña de Mérida, Yucatán, aquí en México, quien amablemente nos compartió la siguiente noticia, misma que se relaciona con el Mundial de Fútbol que actualmente se lleva a cabo en Brasil. Y si ustedes me lo permiten, queridísimos hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, por favor, les ruego de la manera más respetuosa, presten toda su atención. Por favor, observen que en el ojo del ave, emblema de dicho mundial, aparece el cinturón de Orión. Veamos el acercamiento, por favor. Dense cuenta, hermanos, que los 3 puntos que simbolizan Orión están sobre la línea, y esto es tan cierto que a su lado izquierdo se ve claramente una estrella grande. Impresionante, ¿verdad? Hermanos, pero lamentablemente eso no es todo. Decíamos que la noticia tiene que ver con las declaraciones del presidente de la FIFA, siglas del nombre francés Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y amadísimos, desde el momento en que es una asociación, existen grandes intereses de por medio, al grado que, ¿sabían ustedes que FIFA no aporta ninguna cantidad en dinero al país organizador? Pero sí exige que haga cambios a las vías de comunicación, a las instalaciones en los estadios, a los medios de transporte, a todos los medios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hermanos, FIFA solo paga los traslados y estancia de los equipos participantes, pero cobra prácticamente todo lo que este acto de circo genera. Como por ejemplo, sin invertir absolutamente nada, FIFA recaudará en este mundial cerca de 5,000 millones de dólares, equivalentes a un 60% más que el mundial pasado de Sudáfrica 2010. Esto, queridísimos hermanos, lo tenemos que comentar para que nos demos cuenta de cómo este deporte, más que ser tal, es el medio para seguir quitando recursos, distraer la atención de todos los seres humanos, para que mientras
todos embelesados en estos eventos, por otro lado, se siga maltratando gente y robando los medios de quienes apenas tienen para vivir, logrando así una total distracción de lo que para cualquiera sería un acto de injusticia mundial, el cual obviamente no se aprecia porque el mundo está prestando toda su atención a una vana y estúpida diversión. Pero retomando la noticia que amablemente nos comparte nuestro querido hermano Don Harún, el presidente de FIFA, Joseph Blatter, anunció el pasado miércoles 11 de junio, durante el discurso inaugural dedicado a los delegados de la federación, escuchen bien hermanos, por favor, que no tardan los días en que el mundial podrá ser un torneo interplanetario, y de ser así, dejaríamos de tener mundial para tener torneos interplanetarios. Y añadió, el fútbol no es solo un juego, es un negocio multimillonario. Queridos hermanos, obviamente este tipo, por muy poderoso que sea, el muy arrastrado no se da cuenta, no tiene la sensibilidad para percatarse de que toda esta declaración hiere, hace sangrar a la gente pobre, a la gente humilde, a aquellos que no tienen que comer. ¿Acaso este estúpido piensa que los santos de nuestro Padre se la pasarán jugando mientras su Señor vela porque sus leyes eternas sean cumplidas en todo el universo y creando quizá más tipos de vida, etcétera? ¿Con qué cinismo el señor Blatter habla del que supuestamente se nos ha hecho creer que es un deporte para estar sanos? Y ahora resulta que no es cierto, sino que es un negocio multimillonario, y peor aún, decirlo ante los millones que en el mundo viven con hambre y en un estado de miseria. Dios no quiere, queridos hermanos, hombres fuertes. Dios no quiere deportistas que sean rápidos ni hábiles, y mucho menos con un balón, pues lo que nuestro Señor quiere son hombres obedientes, seres humanos obedientes, hijos obedientes, amorosos, respetuosos y fieles al cumplimiento de sus leyes santísimas. Y al respecto, porque vamos a ser criticados, y al respecto, hermanos, quiero decirles que en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo del 7 al 8, así quedó escrito para la posteridad, diciendo: ejercítate, pero para ser justo. Repito, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo del 7 al 8. Ejercítate para ser justo, porque todo ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la justicia para todo aprovecha, pues existe para ella y para los justos una promesa en esta vida y también en la que viene. Y con referencia, queridos hermanos, a la burla que este tipo, Blatter,
hace respecto a que los santos de Dios jugarían un torneo de fútbol, no olvidemos lo que así quedó escrito para la posteridad en Isaías capítulo 28, versículo 22, y que literalmente así dice: ya dejen de burlarse para que no se aprieten más sus ataduras, porque fin y exterminio vendrá sobre toda la tierra. Así lo dijo el Señor de los ejércitos. Igualmente, a nombre de todos ustedes, permítanme, hermanos, agradecer a don Ruimar Crepaldi y don Carlos Dubin, quienes tienen a bien preguntarnos lo siguiente: ¿qué opinión tienes acerca del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni? Queridísimo hermano don Ruimar y queridísimo hermano don Carlos, en contados programas, fíjense ustedes que hemos venido haciendo una serie de precisiones respecto no nada más a mi entrañable amigo Giorgio Bon Giovanni, sino también a esta señora, ¿cómo se llama esta? Isabel, quién sabe qué, de aquí de México, que según ya cura también, y que cuando va por la calle va así, mire usted, queridísimos hermanos Ruimar y don Charles, es tan poderoso el corazón del hombre. Quiero decir, es tan poderosa la mente. Perdón, Elizabeth Sánchez, sí, la estigmatizada aquí en México. Miren, es tan poderosa la mente, hermanos, que tenemos la capacidad, hablo de poder, tenemos la capacidad para provocar, inclusive, ¿recuerdan ustedes aquellos programas en donde viene uno a incendiarse de dentro para afuera? Bueno, pues obviamente si el propio cuerpo humano se llega a quemar de dentro hacia afuera, esto de que nos aparezcan señales o marcas es posible, es muy cierto que se pueda provocar, pero ustedes podrán darse cuenta, queridos hermanos, don Ruimar y don Charles, que en el caso de nuestro querido amigo Giorgio Bon Giovanni, él en un principio, cuando él verdaderamente vivía extasiado, ¿sí?, con la cuestión esta del Cristo, obviamente él mostró la herida de aquí del costado, mostró las heridas de las palmas de las manos, etcétera. Obviamente ya saben en dónde, ¿no? Pero él presentó una cruz en la frente. Que me perdone mi entrañable amigo Giorgio, pero vaya, él sabe y de sobra que el poder de la mente es inimaginable. Pero Giorgio Bon Giovanni también sabe que aún al día de hoy no se conoce de qué forma era el madero, repito, el madero, como literalmente dicen los textos, el madero
en el que fue clavado el maestro. Fueron los artistas, especialmente del Renacimiento, los que vienen dándose vuelo con el símbolo de la cruz, a tal grado que pudieron haber hecho ellos la cruz en forma de T. Bueno, es más, ¿sabían ustedes que hay 21 formas de diseñar una cruz? Pues bueno, permítanme, queridos hermanos, comentarles que no se sabe a ciencia cierta cómo fue el madero en el que fue clavado nuestro querido maestro. Por tanto, las señales que le aparecen a todos los estigmatizados, es tan poderosa su mente que se provocan el mismo símbolo que nuestro Padre dice que es la imagen del celo. ¿Por qué? Porque hemos terminado adorando una cruz. Y quisiera comentarles que el mismo Giorgio, conforme fueron pasando los años, conforme él fue madurando, y bueno, fue teniendo tanto éxito en sus presentaciones, de las cuales él cobra. Sí, señores. Bueno, quiero decirles que él consigue borrar de su frente la cruz que en un principio a él lo marcaba como estigmatizado, y obviamente esto ustedes se podrán dar cuenta a todas luces que es un asunto de estética. Entonces, recuerdan ustedes que todos los estigmatizados traen guantes, según esto, para que no se vayan a infectar. Eso es falta de fe. Bueno, a infectar las heridas. Pero ¿cómo cubrirse la imagen aquí con un sombrero en la cabeza? ¿Cómo lo haría? Y como no tienen forma de cubrirla, bueno, pues creo que a Giorgio le pareció mejor retirarla mentalmente, retirarla de él, toda vez que de manera estética no se veía tan guapo y tan elegante como él quizá el día de hoy se puede ver al espejo. Así es que, querido don Ruimar, querido don Carlos, no quisiera yo profundizar más en el comentario, porque sería tanto como seguir dando vueltas al mismo asunto, pero tengo el gusto de conocerlo, a Giorgio, y para mí, les hablo con toda honestidad, esto es un asunto mental, porque aún al día de hoy, por favor, y esto los estudiosos serios lo pregonan, aún al día de hoy no se sabe de qué forma era la madera, la señal, el símbolo con el que Jesús fue atormentado. No se sabe, no se conoce. Se habla de un madero, y bueno, en un madero puede ser un simple tronco en donde sean clavadas las dos manos y sean clavados los pies por el frente. Así es que no es necesario que sea en forma de cruz, por lo menos la cruz que los artistas nos han hecho creer que fue en la que murió. Así es que espero haber respondido con muchísimo gusto la inquietud de los hermanos en comento. Y bueno, queridos hermanos,
Quiero presentar también a ustedes la imagen que apareció el día de ayer en Temple Farm, en Sutton Road, Inglaterra. Una maravilla que a continuación disfrutaremos. Todos ustedes saben, hermanos, que normalmente no es de mi agrado, no es ético presentar las imágenes de los campos de cultivo de Inglaterra, porque para eso tenemos a un perito que es nuestro querido amigo y hermano Jaime Maussan. Sin embargo, fíjense ustedes que este particularmente tiene un diseño muy especial, y si lo quiero presentar es porque este nos permite recordar a la Nueva Jerusalén, que tal y como Apocalipsis capítulo 21 la describe, es una ciudad en forma de cubo que tiene 12 perlas y que veremos descender del carruaje del Padre. Pues bien, hermanos, por favor presten atención, porque este modelo, por favor obsérvenlo, presten mucha atención, es un cubo. Ustedes van a decir, oye, yo veo varios triángulos. Es correcto. Recuerden que nuestro Padre tiene una complacencia sobre la geometría fantástica, pero observen que en el cubo se alcanza a apreciar una esfera. Y recordemos, hermanos, que nosotros hemos venido precisando que Apocalipsis capítulo 21 versículo 12 literalmente dice que el aspecto de los ángeles es parecido a las perlas, y ustedes pueden ver que tenemos un cubo y una perla en el frente. Dicho cubo está dividido con triángulos. Observen la esfera. Y no olviden que debemos prestar atención a todas las señales que del cielo proceden. Recuerden, queridos hermanos, que se nos advirtió: verán señales en el cielo y en la tierra. Pero, por favor, consulten el diccionario, y un sinónimo de señales también es advertencia. Cuidado. Entonces, quiere decir, todos ustedes verán advertencias en el cielo y en la tierra. Entonces, los ovnis, las esferas, los triángulos, los prismas, los cubos, ¿son señales? Bueno, sí, para que no se espante usted, sí, ándele pues, son señales. Pero si nosotros conocemos el texto bíblico, sabemos que hay una serie de consecuencias que debemos vivir en carne propia por nuestro errado comportamiento. Creo, hermanos, que el sinónimo señales no es correcto, ni creo que sea muy ad hoc a lo que nosotros ya sabemos. Así es que, si venimos diciendo que señales tiene como sinónimo advertencias, entonces, hermanos, lo que estamos viendo, lo que se está filmando, todo lo que se ve en los cielos son advertencias. La advertencia de que ya están arribando.
Y las señales de la tierra, obviamente, son advertencias. Y creo que esta muy en particular nos advierte que dentro del reino de los cielos, que recuerden ustedes es un objeto totalmente esférico, supera en tamaño a Júpiter. Dentro de ese reino viene una ciudad nueva llamada Jerusalén, toda en oro puro, transparente como el cristal. Así es que, queridísimos hermanos, yo he sido muy insistente en que no sería sano para ninguno de nosotros, los que conformamos esta familia, seguirnos endulzando el oído. Hermanos, no es sano, no es conveniente. ¿Por qué? Porque yo no quiero ocupar con ustedes términos que simplemente nos dejen con un grato sabor de boca, porque si logro conseguir ese objetivo, no voy entonces a prender en ustedes un foco rojo, como lo hemos venido haciendo desde hace 2 años, y prepararnos más en el tema. Así es que, hermanos, es muy importante que también ustedes mismos puedan percatarse de que existen toda esta serie de avisos a la humanidad, para que estemos atentos a todo lo que está por venir. ¿Recuerdan ustedes qué quiere decir profeta? Prafit, el que anuncia el porvenir. Muy bien. Sigan viendo, presten su atención, sigan estando atentos a tercer milenio, porque nosotros estamos presentando las evidencias de que lo que nuestro queridísimo hermano está presentando, el profeta del Altísimo está presentando en ese programa, nosotros damos el sustento de que lo que se presenta en tercer milenio dolorosamente para todos nosotros es cierto. Y bien, queridísimos hermanos, a continuación recordemos las maravillosas evidencias que expusimos en aquel programa, el programa número 7, con un tema que a muchos causó gran revuelo e interés, tanto como a aquellos que hoy comienzan a seguirnos, y que este llevó por título: ¿sabía usted que el reino de los cielos es un gigantesco objeto volador y que viaja por todo el universo? Y bueno, al finalizar, hermanos, como ustedes ya saben, lo haremos, entraremos a hacer el análisis de todo lo expuesto, con el único objetivo de obtener el mayor y más claro entendimiento sobre lo que estemos presentando. No sin antes recordarles que estos análisis, queridos hermanos, son de un valor incalculable, pues tanto quienes nos han seguido desde el principio como aquellos que recientemente lo hacen y conocen acerca de esas maravillosas y sustentables evidencias del tema bíblico no religioso y su innegable relación con el mal llamado tema extraterrestre, correctamente dicho celestial, esto nos permitirá no solo recordar lo que aprendimos en aquel entonces, sino también nos permitirá ampliar más y más y más nuestras referencias e investigaciones, ya que al final presentaremos las conclusiones que sin duda les dejarán una base sólida para que sea más fácil a ustedes comprender y digerir
que este tema es una realidad y que en ustedes haya la convicción de que tanto la Biblia como otros libros cuentan con evidencias suficientes y reales respecto a ella. Así que mucha atención a lo que enseguida les presentaremos y sin más preámbulos, iniciemos. ¡Corre video! ¿Sabían ustedes que el reino de los cielos es un gigantesco objeto volador que viaja por todo el universo? Bien, toda vez que en nuestra generación, amables televidentes, nadie ha visto el reino o el carruaje del Señor, vamos a pedirle a nuestro productor, si es tan amable, que nos obsequie la única referencia gráfica que existe, y esta es egipcia, de lo que la historia hebrea ha llamado, queridos televidentes, Ha Merkabah, que quiere decir la carroza del Padre. Este término, sustituido por los transcriptores bíblicos a la gloria del Padre, y posteriormente a partir del siglo IV también fue cambiado por Espíritu Santo. ¿Y por qué les presento, amables televidentes, este ejemplo como tal? Porque en Isaías capítulo 24, versículo 23, a la letra nos dice, si nos pudieran hacer un acercamiento, verán ustedes cuán estrecha es esta relación. Dice Isaías 24, 23, todos confundirán al sol cuando el Señor de los ejércitos descienda del cielo en su carruaje y reine en Sión. Observen ustedes, estamos hablando de un reino. Y sí, escucharon ustedes bien, queridos televidentes, estas modificaciones sufridas a través del tiempo, pues no olvide que han pasado ya 2000 años, no es ninguna blasfemia, simplemente que estos traductores creyeron que no era conveniente para sus fines hablar de un carruaje, y menos que vuela. ¿Cómo creen que explicarían ellos que es un reino que viaja por los cielos? ¿Cómo nos hablarían ellos de un rey vivo, de un Dios físico, tangible, de su gabinete, de sus siervos, de sus ejércitos, etcétera? Los mismos que visitan, como ustedes podrán ver en pantalla, visitan todas las naciones, o en este caso, planetas que están bajo su dominio, como es el nuestro, los cuales, queridos televidentes, su rey nos da nuestro pan y nuestra agua. ¿Por qué también afirmo, amable audiencia, que esta es quizá la más clara evidencia de lo que es el reino de los cielos? Incluso, podríamos decir, la única referencia. ¿Recuerdan que el texto nos dice que el Señor viene con sus santos? Por favor, vamos a pedir a nuestro productor que sea tan amable de enfocarnos la parte inferior de esta impresionante evidencia. Observen, por favor. Observen que, aunque para cualquiera de nosotros estábamos viendo el sol, observen, por favor, que la parte final son unas manos. Así es. Y están recibiendo los señores que vienen en ese objeto esférico, están recibiendo, queridos televidentes, las ofrendas de los egipcios. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué significa, queridos televidentes, Ha Merkabah? Acordamos que quiere decir el carruaje o la carroza del Padre. ¿Y qué es esto? Pues que este es el reino o el lugar que nuestro Dios o nuestro Rey, cualquiera que, como se sientan mejor identificados,
o nuestro rey habita. ¿Y por qué se le llama reino de los cielos? Se preguntarán ustedes. Si el diccionario, queridos televidentes, dice que un reino es una propiedad con habitantes sujetas a un rey, entonces este es la propiedad de nuestro Señor. Pero si es para viajar por todo el universo, entonces este a su vez es su vehículo, o ustedes dirán su medio de transporte, o como hoy en día nosotros aquí en la tierra tenemos una casa rodante. ¿Y por qué se le dice celestial? Dirán ustedes. Si el diccionario afirma que esta palabra quiere decir cósmico, interplanetario o intergaláctico, es porque viaja por el multiverso, de planeta en planeta y de galaxia en galaxia. Entonces, cuando Juan el Bautista y Jesús nos dijeron lo que así ha estado escrito en Mateo capítulo 3 versículo 2, y que a la letra dice: yo he venido a informarles que el reino de los cielos ya se ha acercado. La literalidad del texto nos obliga a reflexionar que si este se está acercando es porque se mueve. Y entonces ustedes se preguntarían, ¿qué es entonces el reino celestial? Ya dijimos que es una propiedad, ya dijimos que es una casa, que es un carro, un tráiler o un vehículo, pero que viene de los cielos. Así que, resumiendo, el reino de los cielos es una propiedad con sus habitantes, pero todos sujetos a un rey. Y el rey que lo gobierna, por el simple hecho, queridos televidentes, de habernos dado a todos la vida, nos debemos solo a Él. No sé usted qué opina. Nos debemos solo a Él. Mas esto no es todo. No nos debemos a sus mensajeros, ni a sus enviados, ni a sus hijos, por muy amados que estos sean. Nos debemos solo a Él, pues Él, aún al día de hoy, está vivo. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué el término la carroza del Padre? Tal y como nos muestra Cuarta de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12, o los que amablemente nos sigan con Reina Valera, es 2 de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Fue modificado. ¿Por qué el término fue modificado? ¿Por qué fue cambiado? ¿Por qué fue adulterado? Por la gloria del Padre, como es el caso de Isaías capítulo 58 versículo 8, entre otras. Bueno, quizá estos traductores, creyéndonos estúpidos, pensaron que jamás nos daríamos cuenta de que si el texto de origen afirma que si el Señor vendrá en su carroza con todos sus santos en sus carros, como ustedes recordarán la semana pasada, como son sus arcángeles, sus querubín, sus serafín, sus hasmalim, ostanim, aralim, etc. Pongamos un ejemplo más preciso, y perdón por ello, pero ¿acaso cuando el reino, imperio, potencia o gobierno, como usted mejor prefiera llamarlo, norteamericano, quiere invadir, sí señores, cuando el imperio norteamericano quiere invadir alguna nación, país o pueblo, ¿qué hacen? ¿Se ha preguntado? ¿Acaso llega el presidente solo y dice, señores, vengo a invadirlos? No, sino que llegan primero todo el poder bélico, portaaviones, aviones, fuerza aérea, llega
tanques, cañones, infantería. ¿Están de acuerdo? Y este Señor que viene del cielo, ¿por qué creemos que no lo haría de la misma manera? Y no solo eso, queridos televidentes, al secretario de Defensa, no al presidente, se le mantiene informado de todas las estrategias y movimientos a seguir. ¿Sí? Para que éste a su vez mantenga al tanto al presidente, al rey, al gobernante de la nación invasora. ¿Están de acuerdo? Bueno, si el texto nos dice, el Señor vendrá en su gloria con todos sus santos, sus ejércitos, etcétera, lo único que debemos hacer es, si en la antigüedad los textos hablan de Hamer-Kabaj, que quiere decir la carroza, entonces, ¿qué es la gloria? Pues su vehículo en el cual él se traslada. ¿Acaso el presidente llegaría solo a invadir entonces la nación? No, usted dice no. ¿Mandaría solo a su hijo o a su hija, por muy amados que estos sean? No. Primero llega todo lo que es el aparato bélico. Hamer-Kabaj, queridos televidentes, quiere decir la carroza del Padre. Y este término fue cambiado injustamente, como ya lo venimos analizando en las citas anteriores, por la gloria del Padre o la gloria de Dios. ¿Por qué cambiar el texto como la gloria? Bueno, el diccionario, queridos televidentes, afirma que gloria quiere decir lujos, pompa, grandeza, pero preste mucha atención, también es sinónimo de magnificencia. Y solo en vía de ilustración, permítanme informarles que el sinónimo de magnificencia es aparato. Puede checarlo en su diccionario. Por tanto, estaríamos hablando, cuando nos referimos a la gloria del Padre o la gloria de Dios, estaríamos hablando de el aparato o la gloria de Dios. Fue así, de esta manera, como se pretendió esconder que el reino de los cielos es un carruaje, es una propiedad, es un vehículo, un transporte en el que Dios descenderá del cielo hasta nosotros. Y es que solo basta razonar, queridos televidentes, si el texto dice que el Señor vendrá en su gloria con todos sus ejércitos, los cuales ya estudiamos con anterioridad, que se compone de 200 millones de efectivos, y como dijimos en el programa anterior, sus querubín, sus serafín, sus hashmalim, etc. O sea, sus carros de guerra. Si dice vendrá, amable audiencia, quiere decir que se trasladará desde su lugar hasta nuestro planeta, en ese su reino, su carruaje, su gloria, su aparato, su propiedad, su vehículo, etc. Si los textos hebreos hablan de este reino como Hamer-Kabaj, y si los textos romanos hablan de esta carroza como la gloria, ¿por qué seguir creyendo que las palabras Espíritu Santo, otra vez, es algo etéreo, es invisible, es intangible, o de plano que es una paloma? Por favor, presten, queridos televidentes, toda su atención y vayan y consulten el diccionario, pues este dice que la palabra espíritu es sinónimo de fortaleza, fuerza y energía. Reflexionemos entonces. ¿Qué es esto? Fuerza, muy bien. Sí, pero fuerza nada tiene que ver, queridos televidentes,
con carros blindados, con humo y con armas. ¿Y qué quiere decir fortaleza? Pues fortaleza, según el diccionario, quiere decir recinto altamente fortificado o blindado, como puede ser un castillo, una ciudadela o un vehículo, una muralla o cualquier otra cosa cerrado. Por tanto, esta palabra, nada tiene que ver con energía. Por favor, amables televidentes, prestemos su atención a la pantalla. Fíjense bien. Estamos hablando de una obra de Paolo Cagliari, siglo XVI. La tenemos en Florencia. Vamos a recordar un pasaje de Juan el Bautista que se localiza en Juan capítulo 1, verso 33, y que a la letra dice: el que me envió me dijo, fíjese bien, sobre quien veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Veamos la imagen de la pantalla. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, que el artista está interpretando a la perfección el texto. ¿Pero qué creen ustedes? Pues me van a perdonar, pero solo por la literalidad del texto antiguo, esto es una blasfemia. Quiere decir, y solo en vía de ilustración, permítanme informarles que en el texto original en griego, Juan dice así, fíjese bien, el que me envió me dijo, sobre quien veas descender una fortaleza celestial, como descienden las aves. ¿Cómo descienden las aves, queridos televidentes? Volando. Nos dice, ese es. Así es que, si ya sabemos que celestial es santo, del cielo, cósmico, intergaláctico, entonces, una fortaleza es espíritu, y celestial quiere decir santo. Por tanto, fortaleza celestial fue cambiado, queridos televidentes, a Espíritu Santo. Y esto es tan cierto, querida audiencia, que Mateo capítulo 3, verso 16 al 17, a la letra nos dice, y los cielos fueron abiertos, y la fortaleza del Señor descendió del cielo como las aves, y se detuvo sobre, arriba, él. Y fue entonces cuando del cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo, en quien yo me complazco, escúchenlo. Así es que, si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, en donde se afirma, era el día de Pentecostés, cuando en el cielo se escucharon ruidos como si fuera un fuerte viento. Y todos quedaron maravillados de esa fortaleza celestial. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, como aquella fortaleza les ordenaba que hablaran. Y después de escucharse ese ruido, se empezaron a juntar las gentes, y había una gran confusión, porque escuchaban que les hablaban en sus idiomas. Ahí estaban griegos, árabes, persas, sirios. Esto es importante, queridos televidentes. Por favor, yo no voy a hacer mofa de nada, pero debemos exigir, ustedes y yo, respeto a las cosas que son del Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice que estaba la fortaleza del Señor en la parte de arriba,
y que de pronto empezaron a hablar en idiomas. Pero los griegos decían, ¿pero qué es esto? Que nos están hablando en nuestro idioma. Otros decían, los árabes, pero nos están hablando en nuestro dialecto. Había evidencia. Queridos televidentes, hoy en día no sucede así. Y se los digo porque yo he estado en esos lugares. Hoy en día la gente dice, y le dicen a usted, no lo toques, es que está hablando en lenguas. Sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Entonces el religioso nos va a decir cuál es ese dialecto o aquella lengua. Aquí había referencia. Si la persona estuviera hablando francés y hubiera entre los que están en el lugar alguien que conocía el francés, diría, está hablando en francés. Otro diría, está hablando en alemán. Pero nada más por gesticular palabras, vamos a decir que, o sonidos, que está hablando en lenguas. ¿Sí? ¿En cuáles? Bien, queridos televidentes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 29. Cumplidos 40 años, a Moisés se le apareció. Pero fíjese bien, un ángel. ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? Un ángel en medio de llamas de fuego. Y Moisés, impresionado por lo que veía, se acercó para investigar. Cuando de pronto fue hecha a él la voz del Señor. ¿Era ángel o era el Señor? Presta atención. Y dice así: yo soy el Señor Dios de tus padres. Y Moisés, lleno de espanto, no se atrevió a mirar más. Entonces, Moisés no estaba viendo un personaje rubio con plumas. Moisés, queridos televidentes, estaba viendo un objeto que descendió en llamas, pero del cual le dicen, yo soy el Señor tu Dios. No creo que un ángel, si fuera como lo concebimos, se iba a adjudicar que él era el mismísimo Dios. ¿O no cree usted? Muy bien, ahora yo les pregunto, queridos televidentes, la semana pasada acordamos que al avión presidencial norteamericano, cuando está estacionado, lo llaman ángel. Por lo que acabamos de leer, yo les pregunto, entonces, ¿es correcto decir el ángel del presidente norteamericano o el avión presidencial de los Estados Unidos? ¿Eso sí es correcto decirlo? Y cuando nosotros decimos que el ángel del Señor es el carro pequeño en el que el Señor se traslada, ¿eso es una blasfemia? Bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 55 al 56. Mas Esteban, estando rodeado, estamos hablando de algo redondo, de aquella fortaleza celestial, mirando al cielo, veía el carruaje de Dios. Algunas traducciones dicen la gloria de Dios. Y a su Cristo, que se encontraba a su derecha. Y entonces Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo a la derecha de Dios. Dos de Paralipómenos, o los que nos distinguen con Reina Valera, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 5. Presten mucha atención. Es la llegada del Señor en su carruaje hasta la casa, no el templo, que le construyó Salomón en Jerusalén. Dice así, y tan pronto como Salomón acabó de orar, uno como enorme fuego, ¿se acuerdan de Moisés? Empezó a descender del cielo, quiere decir a bajar del cielo, e hizo subir todas las ofrendas, mientras la carroza del Señor cubrió
toda la casa, nadie podía acercarse por la presencia del carruaje del Señor. Y cuando todo el pueblo de Israel vio descender el carro del Señor en medio de fuego sobre la casa, se tiraron al suelo boca abajo y adoraron a Dios a gritos, diciendo: ¡qué bueno es el Señor y cuán grande su misericordia eterna! Preste su atención, queridos televidentes. Las ofrendas que el rey Salomón y todo el pueblo presentaron al Señor y que fueron subidas por el carruaje del Señor eran 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así bendijeron la casa de Dios aquí en la tierra. Queridos televidentes, la literalidad de esta cita es fatal para los que no creen en esta materia, ya que ponen al descubierto que los textos hebreos, cuando se refieren a Ha-Merkabah, que quiere decir el carruaje del Padre, y hoy en las traducciones modernas conocido como la gloria del Padre, es un objeto volador de una gigantesca envergadura, en donde le acompañan cientos de miles de seres que le sirven. Y si afirmo que son cientos de miles, queridos televidentes, es por las 18,000 toneladas aproximadamente, o 18 millones de kilos de carne que le fueron ofrendados y consumidos ese día. Interesante, ¿verdad? Imagínense nada más cuántos seres comieron en el carro que descendió a bendecir la casa que Salomón le había construido. Libro de Levítico, capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice así: y después que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo, salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria, la carroza del Señor, se le apareció a todo el pueblo, y al salir uno como fuego por la parte delantera de la gloria, consumió toda la ofrenda, hasta la grasa que estaba en el altar. Y viendo esto, todo el pueblo cayeron boca abajo y alabaron al Señor. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 10, así nos dice el profeta: y de pronto vi el carro del Dios de Israel que venía del lado oriente, pero este hacía un ruido estruendoso como de muchas cascadas, y toda la tierra resplandecía por la presencia de su carruaje. Y me dijo el Señor desde aquella como casa: hijo de hombre, este es el lugar donde me siento y donde pisan las plantas de mis pies. Un Dios físico, ¿verdad? Ve y muéstrales, dice el Señor, a todos los hombres el diseño y medidas de este carruaje, para que se avergüencen de todas sus tonterías. Ezequiel capítulo 40, versículo 4 al 17. Y en ese como edificio del Señor había muros y puertas, y las ventanas eran muy pequeñas. Había pasillos, patios, habitaciones, entradas y salidas, portales, escaleras, corredores y postes alrededor. Seguimos insistiendo, queridos televidentes, es un objeto de forma circular. Ezequiel capítulo 39, versículo 21 al 22. Así lo dijo el Señor, preste su atención: yo pondré mi carruaje ante las gentes, y después de que todos vean que yo soy
el que les haré juicio y que es mi mano la que los condenará? Hasta ese entonces, dice el Señor, todos entenderán que yo soy el Señor su Dios. Jeremías capítulo 25, versículo 30. Esta cita, queridos televidentes, los hará estremecer. That's a haunting sound, if we've ever heard one. One ball, no strikes. And the bunt is foul. The count is 1-1. Now, what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. La cita en comento, repito, dice, y esto quisiera repetirlo, queridos televidentes, porque es algo que ya se está dando por todos los países del mundo. Y esto se sustenta en lo siguiente: el Señor hará sonidos desde las alturas, desde la casa de su santidad. Pero dice así: y después hará juicio contra todos los habitantes de la tierra. Escuchemos. Gracias. Salmo capítulo 17, versículo 10, o los que amablemente nos siguen con la Reina Valera, es capítulo 18, versículo 9, donde a la letra dice: sombra hay debajo de sus alas. Miren con detenimiento el video. Sombra hay debajo de sus alas. Salmo 18, versículo 7, o por favor Reina Valera, Salmo 19, versículo 6. Dice así: de un extremo de los cielos es su salida, y con un giro llega hasta lo más profundo de ellos. Con un solo giro. Imagínese, querido televidente, la velocidad a la que nos estamos refiriendo, o a la que correctamente se refiere esta cita. Jeremías capítulo 4, versículo 13. El carruaje del Señor gira como torbellino, y son más veloces sus carros que las mismas águilas. Salmo capítulo 68, versículo 33 al 34, o Reina Valera capítulo 68, verso 32 al 33. Así lo dice: naciones de la tierra, canten todos al Señor que circula en su carruaje sobre los cielos de los cielos, aquellos que son desde la eternidad. No olvidemos, queridos televidentes, para aquellos que no tienen la menor idea de qué nos está hablando, recuerden que la epístola de Pedro nos dice: el Señor en el cielo puso sus gradas y a todos los llama por sus nombres. El caso que estamos refiriéndonos también, el libro de Enoc, libro segundo, capítulo 21, versículo 6, habla desde el primer cielo hasta el noveno cielo. Quien le diga, querido televidente, ese libro es falso, contéstele: ¿por qué entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo hablan de él? Bien, Salmo capítulo 68, verso 36, o Reina Valera capítulo 68, verso 35. Dice así: Señor, te ves terrible desde tu reino. Hebreos capítulo 12, versículo 21 al 22, así lo narra. Presta atención: era tan terrible la cosa, subrayo, la cosa que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, porque ha llegado al monte de Sión, la ciudad celestial del Dios vivo, al que acompañan millones de santos. En Mateo capítulo 4, versículo 17, así nos dijo Jesús:
arrepiéntanse todos, que el reino de los cielos ya se está acercando. Señal, queridos televidentes, de que ya viene, se mueve. Malaquías capítulo 4, versículo 2 nos dice el profeta: y en sus alas el Señor nos traerá la salvación. Habacuc capítulo 2, verso 14 dice así: porque toda la tierra sabrá acerca del carruaje del Señor, como las aguas cubren la mar. Creo que Habacuc ya estaba enterado de lo que tan amablemente en un programa como Tercer Milenio nos están constantemente informando. Sí, perdón. Claro que sí. Nos está diciendo que están hablando todos ustedes, la mayoría, para pedirnos qué pasa con Elías. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Bueno, pues vamos a ver. El profeta Elías, cuarto libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 12, y Reina Valera, capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice así: y yendo Elías, platicando con su siervo Eliseo, de pronto, que quiere decir de la nada, apareció un gigantesco carro envuelto en fuego, pero con otros carros también con fuego. Apartó al uno del otro, y Elías fue subido al cielo, pero en uno como torbellino. Y viéndolo Eliseo, empezó a gritar: Padre mío, es el carro del Dios de Israel y todos los santos que también vienen en carros. Entonces, ahora, si ustedes me permiten aprovechar este momento preciso para la cita de Salmo 146, versículo 4, o los que tienen Reina Valera, es Salmo 147, versículo 4, en donde la letra dice: Él es el único que sabe el número de las estrellas y a todas las llama por sus nombres. Señal, queridos televidentes, de que el Señor viaja por todo el multiverso. Su reino se mueve porque es un reino que vuela. ¿Acaso, queridos televidentes, no en un avión se traslada cualquiera al lugar deseado? ¿Y no les sirven a ustedes alimentos, bebidas? ¿No lleva un baño? ¿No lleva luz? ¿No llevan sirvientes, etcétera? Entonces, ¿por qué motivo no se cree que el Señor lo haría de la misma manera? ¿Por qué para algunos esto suena tan descabellado? Ezequiel capítulo 8, verso del 1 al 4. Y allí descendió sobre mí uno de los carros del Señor Dios. Yo lo vi, y su aspecto era como de fuego. Desde donde se veía su circunferencia para abajo, solo había fuego, y hacia arriba emitía un resplandor de color ámbar. Y aquella cosa que yo vi, extendió uno como brazo, y me tomó de los cabellos. Y esa fortaleza me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en ese carro de Dios hasta Jerusalén, a la entrada del portón interior que da hacia el norte, donde estaba el templo de la imagen del celo, aquella que lo hace enfurecer. Y de pronto pude ver que allí estaba el carruaje del Dios de Israel, el mismo que yo había visto cuando estaba en el campo. También Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 y versículo 3 al 20. Y de pronto, ¿qué quiere decir de la nada? Pude ver una como mansión que había sobre la parte alta de los querubín. Recordemos que la semana pasada estudiamos que los querubín, tal y como lo afirma el profeta Elías, es un plato, pero con un domo en la parte superior.
Dice, parecía como piedra de zafiro, pero idéntico a un trono, y estaba sobre ellos. Y los querubín estaban alineados al lado derecho de esa casa. Y el carruaje del Señor se levantó de sobre los querubín al umbral de la puerta. Y el ruido de las alas de los querubín se escuchaba hasta el patio de afuera. Era un ruido ensordecedor, como cuando el Dios omnipotente habla. Y pude ver entre los querubín la figura de una como mano humana, mas de repente 4 ruedas había junto a los querubín. Las 4 ruedas eran idénticas, como si una estuviera en medio de otra. Cuando avanzaban, giraban sobre sus 4 costados, y estaban espantosas, porque todas estaban llenas de ojos alrededor. Estamos hablando de mirillas, ¿recuerdan ustedes? Y luego también dice, y girando los querubín sus alas, se elevaron de la tierra delante de mis ojos. Ellos salieron, y también las ruedas junto a ellos, y pude ver que el carruaje de Dios estaba sobre ellos. Y luego rectifica Ezequiel diciendo, estos eran los que me parecieron en un principio como animales, pero que ahora conozco que son los querubín. Libro de los Números, capítulo 9, versículo 15 al 17. Y el día que el tabernáculo fue levantado, una como enorme nube lo cubrió sobre la tienda del pacto. Y por la tarde había sobre el tabernáculo una cosa que parecía fuego. Y así fue continuamente. De mañana la que parecía como nube lo cubría, y de noche daba la apariencia de fuego. Y cuando aquella como nube se elevaba, todo el pueblo partía. Y en el lugar donde la que parecía nube paraba, ahí acampaba el pueblo de Israel. Recuerda que Jesús nos dijo, todo se les dará a conocer por medio de parábolas o cosas parecidas. Qué extraño, ¿verdad, queridos televidentes? Nube y nave. Bien, Libro de los Números, capítulo 16, verso 42. Y sucedió que cuando todo el pueblo se congregó contra Moisés y a Aarón, todos voltearon a ver hacia el tabernáculo del testimonio y vieron que aquella como nube lo había cubierto. Y fue cuando apareció la gloria del Señor, o el carruaje de nuestro Señor. Ahora ya entendemos qué quiere decir lo que en Génesis capítulo 1 versículo 2 a la letra nos informaba. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si espíritu, queridos televidentes, fuera algo etéreo, imagínese usted, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora que ya sabemos que espíritu quiere decir fortaleza, ahora nos queda claro. Y la fortaleza del Señor se movía sobre las aguas. Génesis 28, capítulo 28, versículo 12 al 17. Y al anochecer, Jacob encontró un lugar donde dormir. Tomó piedras como cabecera y se acostó. Pero de pronto, ¿qué quiere decir de la nada? Vio una rampa asentada en el suelo, y por su parte más alta tocaba el cielo. Y pudo ver ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Pero vio que el Señor estaba en lo más alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor Dios de Abraham tu padre y el Dios de Israel. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a toda tu generación. Y todas las familias de la tierra, estamos incluidos, queridos televidentes, ustedes y nosotros, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu generación. Y luego dice: yo estoy contigo. Y se levantó Jacob creyendo que eso era un sueño,
y dijo: verdaderamente el Señor está en este lugar, pero yo no sabía. Y lleno de miedo también dijo: ¡qué espantoso es este lugar! No es otra cosa sino la puerta a la casa del Señor del cielo. Imagínese usted qué cosas serán aquellas que surcan los cielos, metálicas, que cuando los vemos descender decimos: esto es impresionante. Voy a resumir el libro del Éxodo capítulo 19 del 2 al 20 y dice: llegando al desierto del Sinaí, acampó el pueblo de Israel delante del monte, y Moisés subió hasta Dios después de que el Señor lo llamó. Y dijo el Señor a Moisés: así les dirás a los hijos de Israel. Mire qué hermoso, querido televidente. Si todos escuchan lo que digo y guardan mi ley, ustedes serán mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y ustedes solo están en ella de paso. Y dijo el Señor a Moisés: todos verán que yo llegaré a ti en una nube espesa. Y esto, queridos televidentes, intentamos, con el permiso de ustedes y agradeciéndole a nuestro productor, aquí lo tenemos en pantalla. Ve y diles, dice el Señor, que se bañen hoy y mañana, y que todos laven su ropa y que estén atentos, porque en 3 días el Señor descenderá, que quiere decir bajará, del cielo ante la mirada de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y sucedió que al amanecer del 3er día se empezaron a escuchar espantosos truenos y relámpagos, y una espesa nube estaba sobre el monte, y un sonido ensordecedor como de bocina. Hizo que todo el pueblo tuviera miedo, mas Moisés también obligó que todo el pueblo saliera a recibir a Dios. Y el monte humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. ¿Se acuerdan de los carros de Elías? Los carros de fuego. Muy bien. Y el humo subía como si fuera un horno, y todo el monte horrorosamente temblaba. Y el sonido de esa bocina iba creciendo en extremo. Moisés hablaba, y el Señor con su voz le respondió, y descendió del cielo sobre el monte Sinaí. Amables televidentes, quizá ahora queda claro lo que dice Isaías en los capítulos 4, capítulo 6 y capítulo 8, en donde nos informa el profeta que la carroza del Señor supera el diámetro de la tierra, por lo que quizá ahora ya entendemos el por qué nos dicen las profecías: en aquel día, a la llegada del Señor, el hombre no volverá a ver la luz del sol, ni la brillantez de la luna, ni el resplandor de las estrellas. ¿Qué quiere decir? Que obviamente un objeto físico tendrá que interponerse entre el sol y la tierra para que éste bloquee totalmente lo que los hombres estamos acostumbrados a ver en el cielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Creo que después de recordar este programa, verdad, hermanos, que el repasarlo nos hace pensar cuán lejos estábamos de la realidad que concierne a Dios, a sus santos, a sus carros y a todas las cosas celestiales. Y más aún, que desconocíamos por completo la majestad
que representa en realidad el reino de los cielos, el cual no se compone de nubes y de música con cítaras, flautas, etc. Pero esto no es todo, queridos hermanos, pues para que aún más se maravillen y confirmen que el reino de los cielos es conocido como un gigantesco carro que surca los cielos desde hace miles de años, conozcamos también lo que nos dicen algunos otros pasajes al respecto y que lo describen como el reino que es. Libro de Génesis capítulo 28, versículo del 12 al 17. He aquí una rampa que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y los carros de Dios que subían y descendían por ella. El Señor estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y despertó Jacob y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y empezó a temblar de miedo y dijo: Pero cuán terrible y espantoso es este lugar. No es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Imaginemos, hermanos, hace 3,000, 4,000 años. Imaginen ustedes ver físicamente un carro que surca los cielos, los metales, las antenas, etcétera. Creo que podríamos más o menos darnos una idea de que debe ser para aquel entonces una cosa terrible. Libro de Job capítulo 11 versículo 8. Su carro es más alto que el mismísimo cielo. Se ve tan profundo, aún más que como el infierno. Su diámetro es más largo que la tierra y su ancho más inmenso que la mar. Antigüedades Bíblicas capítulo 18. Y dijo Dios: No hablé de este pueblo a Abraham diciéndole: Tu descendencia será como los astros del cielo, como las estrellas del cielo, cuando lo elevé por encima del firmamento y le mostré el orden de todos los planetas. Ya nos damos cuenta, hermanos, cómo la Biblia no incluye todos los libros y hay muchísima información, muchísimo material como Antigüedades Bíblicas que nos pueden dar una idea, pero más que clara, de que Abraham también fue llevado, paseado por el cielo y le fue instruido las cosas de allá arriba. Por tanto, amadísimos hermanos, esta es la conclusión que podríamos nosotros decir llevamos al día de hoy. Queda más que claro que, número 1, sí hay vida en todo el universo. Número 2, el linaje humano sí fue creado por razas procedentes del cosmos, los cuales, sirviendo a nuestro Padre, son quienes dieron forma y vida a los hombres. Tercero, Adán no fue el único hombre en la creación de Dios, sino que recordemos que fueron 4 para ser exactos y de diferentes colores. Cuarto, que Dios sí existe. Él es un ser físico y tangible, aunque no igual a nosotros, sino diferente, de baja estatura, que está vivo y que vive
por toda la eternidad. Número 5, que aquellos seres que injustificadamente hemos catalogado como extraterrestres, sí están identificados en la Biblia y Dios los llama mis santos. 6, que los objetos voladores sí son identificables en la Biblia y a través de la historia han sido reconocidos por el hombre como el medio del cual se valen los señores del cielo y nuestro Padre para trasladarse en el infinito de un punto a otro. Y la conclusión de este programa número 7 es que el reino de los cielos sí es un gigantísimo objeto volador que surca el universo. Es un objeto blindado y que es también el lugar donde el Altísimo, nuestro Padre, tiene su trono. Y amadísimos hermanos, yo sé que quizá esto les va a sonar repetitivo, pero una vez más ofrezco mis disculpas. Mis disculpas a todos ustedes porque esta semana, segunda, por cierto, consecutiva, no nos fue posible actualizar del todo nuestro portal www.ultimaadvertencia.com debido a que una serie de compromisos, hermanos, que nos absorbieron sobremanera, no nos dieron la oportunidad de continuar con dicha tarea. Sin embargo, esta semana reanudaremos las publicaciones con valiosa información que sin lugar a dudas será de gran utilidad para todos ustedes en sus estudios e investigaciones. Y por cierto, les quiero informar que a partir de este próximo miércoles 18 reanudaremos las visitas al interior de la República y les informo que visitaremos a algunos hermanos del Distrito Federal, que ya teníamos el compromiso con ellos, y en adelante estaremos anunciando los lugares en que estaremos con quienes ya han tenido a bien invitarnos a aclarar sus dudas e inquietudes respecto a este maravilloso y verdadero, a esta maravillosa y verdadera realidad. Por cierto, yo les ruego de la manera más respetuosa que nos den ustedes la oportunidad de servirles, y para los que vamos a ir con muchísimo gusto a visitar, les pido que tengan la gentileza de hacer un listado de las preguntas que ustedes tengan a bien comentarnos, con las que haya duda, para que nosotros, con muchísimo gusto lo haremos, nos explayemos con la información que ustedes más desean. Y ya nos dice aquí producción que les estaremos llevando música que tanto les agrada. Bien, tenemos, queridos hermanos, a nuestro amadísimo don Raúl Izquierdo 102. Dice así: ¿podrías hablar del amor de pareja? O sea, hombre-mujer, y lo que representa el dinero en una relación. Muchísimas gracias, don Raúl. Bueno, por esa confianza. Yo no soy quien deba darle un consejo. Para eso tiene usted a... ¡Qué bárbaro! Para eso tiene usted a nuestro Padre, imagínense. Él es el Dios por siempre, el Dios de todo lo que ha sido creado. Creo que la mejor sugerencia se lo puede dar Él. Sin embargo, con todo gusto, en mi poco sentimiento, permítame externarle: no se puede amar a quien constantemente nos está dando mortificaciones, sinsabores, problemas, etcétera. El que nosotros queramos mucho a la persona con la que vivimos
nos lleva a decirle, te quiero muchísimo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, don Raúl, de ese gesto tan maravilloso de nuestro Padre, cómo Él se vuelca en atenciones con nosotros, nos da nuestro pan, nuestra agua, nuestra agua caliente para bañarnos, etcétera, etcétera, nuestras golosinas, nuestros viajes, diversiones. Creo que hasta ese momento, don Raúl, podríamos hablar del verdadero amor, en donde no hay intereses, no hay ningún interés de por medio por el cual se quiera a la persona. Pero el dinero en una relación, bueno, solo es el medio. El dinero no tiene valor. El dinero es como un vaso de agua, que sin él no podemos vivir. Bueno, pues entonces el dinero solo es el medio del que nosotros nos valemos para obtener una serie de beneficios, de cosas. Pero, don Raúl, el dinero en una relación, yo quisiera decirle que no es importante, no es más que el medio, insisto, siempre y cuando la relación ya de esposa, esposo, de hombre o mujer, o de pareja simplemente, no nos lleve a la soberbia. Si el dinero nos sirve para pasar una noche en nuestro jardín, haciendo una fogata, cocinando un poco y dormirnos a la vista de nuestro Señor, bueno, será muy bien empleado. Pero un dinero que nos va a ser útil para que nuestra pareja se sienta apantallada y que vea que nosotros las podemos todas y que no, pues eso Dios, no lo olvide, le llama soberbia. ¿Y qué quiere decir soberbia, don Raúl? Fantasía. Recuerde que el sinónimo de soberbia es fantasía. Así es que el querer quedar muy bien, el querer lucirse y yo que las puedo todas, etcétera, no es más que su propia fantasía, porque el dinero no es más que el medio. Por eso es que nosotros, con muchísimo gusto, le digo, don Raúl y queridos hermanos, no se preocupen, vamos a visitarlos, porque Dios nos ha proveído de todos los medios suficientes, cuantiosos y vastos para ir a visitarle, sea usted rico o sea pobre. Así es que las cosas de Dios son gratis, y el que usted nos permita pasar a visitarlo con el solo deseo de servirle, para poderle disipar cualquiera de las dudas que usted pudiera tener en este tiempo que ha transcurrido en nuestro programa, créame que lo haremos con muchísimo gusto, porque Dios es tanto lo que nos ha dado, que ha llegado el momento, hermanos, de decir honestamente, yo no he trabajado lo suficiente para todo lo que tengo. Cuidado entonces, foco rojo, es muy probable que nuestro Padre me esté confiando estos medios para algún propósito. Así es que creo que Dios se va a complacer muchísimo, don Raúl, usted que al parecer goza de recursos, le va a complacer muchísimo que usted mande grabar nuestros programas o algún programa en específico y lo regale con muchísimo gusto a la gente. Igualmente, don Raúl nos dice, oye, quisiera decirte que yo conocí a Dios en la abundancia, vi su poder y no creo que me abandone.
No se ilusione, don Raúl, no se ilusione, porque quiero decirle que el bendito, valiéndose de gente tan maravillosa como su siervo más antiguo, Shatán, permítame, don Raúl, decirle que no se ilusione, no se confíe, don Raúl, porque el hecho de que Shatán no haya puesto ningún obstáculo para que usted conozca acerca del Señor, acuérdese de Job. Job era más poderoso que los mismos reyes del oriente y el bendito le retiró absolutamente todo. Así es que gracias por esta tan gentil confesión de su parte, pero venimos hablando, don Raúl, de que cero soberbia, cero fantasía. Usted conoció a Dios en la abundancia, vio su poder y no cree que lo abandone. Vamos a rogarle a Dios que no lo abandone, claro que sí. Ruéguele usted a Dios porque no lo abandone. Pero entonces también recuerde al maestro, cómo nos enseñó. El maestro dijo: guarden las leyes de mi Padre, para que todo cuanto le pidan, se los conceda. Y si usted guarda las leyes, yo no creo que el Padre lo abandone. Pero también exprésele su gratitud al siervo más antiguo, a Shatán, porque él ha permitido que usted siga gozando de esta abundancia de la que tan gentilmente usted nos hace conocedores. Porque si él se lo propone, se corre el riesgo inminente de ahora conocer a Dios, no en la abundancia, sino ahora en la carencia. De todos modos, yo le juro, don Raúl, que a Dios lo va usted a amar igual en la abundancia como en la carencia, aunque es más probable que se arrastre usted ante Él en la carencia que en la abundancia. No dudo, don Raúl, que usted que conoce su poder, y para que no dude usted en que lo abandone, muy sano sería que usted iniciara guardando la ley y haciéndole a nuestro Padre sus ofrendas, porque recuerde, don Raúl, que tenemos un pacto, todos los de última advertencia. Ana Berta Cruz Quirós, oye, ¿los camarones se pueden comer? Bien, Bertita, tienen aletas y tienen escama, se pueden comer el camarón. Por favor, el langostino ya no. ¿Por qué? Porque el langostino tiene tenazas. La langosta, usted va a decir: oye, es un camaronzote grandote. No, porque tiene tenazas. Y los que tienen tenaza son carroñeros, son los que destrozan todo lo que cae al fondo del mar y son los que lo ingieren. Así es que el camarón, claro que sí, solo se alimenta de plancton y este es muy está dentro de lo que sí es comestible. ¿Me puedes decir cuánto mide Shatán? Bueno, recuerde que ellos son gigantes a nuestro lado, pero se sabe con certeza que los que habitan aquí en el centro de la tierra, que son Shatán, el siervo bendito de nuestro Padre, y todos los que conforman su comitiva, su estatura oscila, Bertita, entre los 6 y los 8 metros. Pero recuerde que ellos son mutantes, o sea, toman también la forma humana. De apariencia física no es como la nuestra. Recuerde que hemos dado la evidencia en el programa número 60, de que su aspecto de ellos es totalmente ajeno al nuestro. Pero eso no es importante. Eso es muestra de poder, Bertita. ¿De dónde procede la información? Bueno,
la información de la estatura de ellos, de los sumerios, los egipcios, los babilonios, los griegos. Toda la historia, Bertita, aporta esta información. Es más, las tablas sumerias, a las que no le presentamos mucho caso, puesto que dimos más información en todas las jeroglíficos griegos, de ahí es de donde procede el aspecto físico y esta información acerca de ellos, querida Bertita. Gallo 99, hermano, una observación. Fíjate que tal vez con referencia a este programa, ¿has notado que los videos de YouTube donde se ven dos soles en el cielo, si se busca la constelación de Orión, esta se ubica abajo y al lado derecho del sol? Y como referencia está el libro de Job, donde se menciona esto. Queridísimo hermano don Gallo 99, esto de los dos soles, don Gallo, no olvidemos que uno de ellos, uno es nuestro sol, pero el otro se llama Nibiru y ya se está acercando a la tierra. Nosotros lo debemos reconocer como el reino de los cielos. Así es. Bien hecho, lo del libro de Job, es cierto. También otra información que nos da el libro de Job, queridos hermanos, cuando nos dice que el tamaño del sol es idéntico al de la luna y nosotros creemos que uno es más grande que el otro. Muy bien. No, hombre, queridísimo hermano don Gustavo Serrano, qué gusto saludarle. Le recomiendo a nuestros hermanos visitar al Gordo Tamazula. No es cierto, eso está en México, en Garibaldi. Claro que sí, vamos a hacer un comercial, una exquisita birria que hace nuestro querido hermano don Gustavo, toda su familia. Dice, recomiendo mucho a todos hermanos visitar el portal de www.crop Circle Connector. Repito, www.cropcircleconnector.com, en donde podrán conocer las señales que están siendo plasmadas en los campos de cultivo de Inglaterra y del mundo. Muchísimas gracias a nuestro hermano don Gustavo, que nos permite su página para conocer toda esa información. Muchísimas gracias. Julien Zárate, oye, ¿me puedes decir, no me vuelvan a decir por favor, porque recuerden que es mi obligación, con todo gusto, responder? ¿Me puedes decir en qué libro de Enoc aparece el nombre de Sariel y no de Uriel? Creo que es el libro de segundo, ¿verdad? De los secretos. Sí, donde aparecen, querido Julien, ya los nombres como Gadrel, que es el nombre de aquel que tentó a Eva. Sí, es el libro segundo de los secretos de Enoc. Muy bien. Cecilia Ramírez, hijo, doña Ceci es pero nos ha escrito en sus ocasiones. Oye, ¿en qué versículo podemos leer lo que mencionaste en programas pasados acerca de la descripción física de Satán? Bueno, desde el principio del texto bíblico, queridísima Ceci, se nos habla del dragón.
Recuerde usted, por favor, que se nos ha informado, gracias al contacto que ha habido con los andromedanos, que ellos proceden de Alfa Draconis. Curiosamente, la Biblia también en Apocalipsis habla del dragón. En ocasiones habla de serpiente, luego habla de sirviente, luego habla de dragones. Entonces, doña Ceci, estamos hablando de que creo que Apocalipsis capítulo 13 se refiere al dragón. Y nosotros en el programa número 60, porque en Apocalipsis nos viene el reino del dragón también, y nosotros hemos mostrado toda la evidencia. Basta, por cierto, un programa de 3 horas, doña Ceci, en el que hemos presentado a ustedes al gran dragón, y ahora nos damos cuenta por qué las culturas orientales, como los chinos, los japoneses, se refieren también a ellos, y sabemos también por esas culturas que ellos habitan con el hombre en el centro de la tierra, y que su coexistencia con nosotros se debe a que son ellos los que le informan a nuestro Señor quienes sí desean encontrarlo y quienes prefieren la comodidad de no preguntar y solamente escuchar lo que otros quieren que uno sepa. Bien, por eso es que si hablamos del dragón, estamos hablando de un ser reptiliano, o si me permiten, en forma de reptil. Que el bendito perdone el término que hemos utilizado, reptiliano, pero nuestro Padre sabe que la única forma en la que nosotros podríamos identificar, para que ustedes lo tomen en consideración, al dragón, bueno, pues no sé, nosotros hemos visto que los ¿cómo se llaman los que están en los pantanos? Los lagartos, les llamamos así porque se nos ha dicho, pero creo que un lagarto es un dragón, y esa evidencia ya lo hemos presentado en el programa 60 en todo lo referente a Egipto. Don Armando Alfonso García, fíjate que yo estuve ¿en qué? En Puebla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos avisó? Esperemos que el próximo domingo que regrese a Puebla te pueda saludar. Por ahora me voy de vuelta a Cuernavaca. Don Armando, mi hermano, ¿nos hubiera usted nos avisó? Mire, hemos tenido que asistir a unos compromisos, algunos compromisos no familiares, no, sino de asistir a algunas conferencias, reuniones para disipar dudas acerca de nuestro Señor, y por eso ve que anticipé mis disculpas, pero no, hombre, por favor, don Armando, qué pena. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto saludarlo, aunque de todos modos quisiera decirle que próximamente estaremos en Cuernavaca, también vamos a ir a Cuautla y vamos a ir a Acapulco, creo que también, repito, solo en cuestión de las cosas del Señor. Antes de terminar, amadísimos, permítanme, es que, miren, hasta calor me está dando, porque quiero enviar a nombre de todos ustedes un caluroso abrazo y un afectuoso saludo a nuestro querido hermano Xavier Calter de Rishon LeZion Hamerkaz, Israel, un hermano más de allá de Israel.
que el bendito hermano Javier, que el Altísimo le dé a usted toda la sabiduría, hermano, toda la sabiduría para que usted y los suyos, el día que nuestro Señor llegue, usted va a tener la oportunidad, porque acuérdese que el Señor nadie dice, nadie sabe ni se imagina que el ladrón entrará por Sión. Entonces, primeramente Dios, usted y los suyos verán el arribo de nuestro Padre. Y yo no dudo que estén sentados en su regazo y lo abracen y lo besen y lo bendigan y lo enaltezcan, porque el bendito a ustedes y no a todo su pueblo les ha dado la sabiduría. Querido hermano, vaya hasta usted nuestra más sincera gratitud por su amable confianza en este su servidor, rogándole a nuestro Padre que le multiplique todo cuanto tiene y que lo proteja hoy y siempre. Y queridos hermanos, por hoy es todo. Muchas gracias por su tiempo tan valioso. Que nuestro Padre, el Altísimo, los bendiga y los ateste de sabiduría, les multiplique todo cuanto tienen. Y permítanme, por favor, despedirnos con la sabia reflexión de nuestro querido hermano don Fernando César Alejo, y sus palabras dicen: si estamos jugando y alguien nos notifica de la muerte de un familiar, ¿vamos a seguir jugando? Pero si vamos manejando rumbo a un mercado y nos enteramos por la radio, nos estamos enterando, estamos escuchando que las calles de acceso están cerradas, ¿tiene sentido seguirnos dirigiendo hacia allá? Entonces, dice nuestro hermano, ¿por qué si leemos la Biblia no nos damos cuenta de que tenemos con nuestro Padre responsabilidades? ¿Dónde está la lógica de hacernos de la vista gorda? Muchas gracias y hasta la próxima. Que el bendito se acuerde de ustedes ahora que Él regrese. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.